Este es el escenario y el telón de fondo que nunca hubiéramos querido tener para hablar del Adriano III, abandonado a su mala suerte en un abandonado varadero del abandonado Guadalete, al que el puerto de Santa María le debe su propia existencia, su pasado esplendor, y que hoy es el espejo de su propia decadencia. Hace 8 años que lleva aquí pudriéndose el Adriano III y ya va siendo hora de que lo retiren. Algunos espabilados están aprovechando para vender algunos maderos como recuerdo, con el riesgo y el peligro de que puede causar alguna desgracia. El Adriano III fue el penúltimo eslabón de una milenaria tradición en la comunicación fluvio-marítima de pasajeros entre el puerto y Cádiz. La última etapa la viene cubriendo los catamaranes desde 2006. El brazo de mar que une el puerto con Cádiz fue el atajo y la alternativa terrestre al largo camino que bordea la bahía de Cádiz, que se abrió al tráfico de mercaderías y de gente hace 2000 años, cuando el patricio gaditano Balbo el Menor fundó en el entorno del castillo de San Marcos el puerto gaditano, el puerto comercial de Gades. Desde entonces, el tráfico de pasajeros entre ambas poblaciones fue en consonancia al mayor o menor desarrollo económico y social de ambas ciudades en el curso de la historia, y destacadamente a partir del último tercio del siglo XV, en tiempos de los Reyes Católicos, tiempos de apogeo para el puerto y Cádiz. Ya entonces, el servicio de pasajeros era un monopolio de los señores del puerto, de los duques de Medinaceli, que lo mantuvieron hasta el año 1743, unos años después de que el puerto en 1729 dejara de ser un señorío para convertirse en ciudad realenga, dependiente de la corona. Aquel año, en 1743, el servicio de transporte de pasajeros se liberalizó y desde entonces los propietarios de algunos barcos, cumpliendo lógicamente algunos requisitos, podían emplear sus barcos para las travesías entre el puerto y Cádiz. Y así fue hasta que llegaron los primeros modernos vapores, que paulatinamente fueron haciendo desaparecer a los faluchos, hasta que definitivamente desaparecieron los faluchos de pasajeros a fines del siglo XIX. Y entonces comenzó, a partir del año 1840, el gran periodo que coparon los vapores. El primero que se puso en servicio fue el vapor Betis en 1840, que fue el primer barco de vapor abanderado en España, al que sucedieron numerosos, unos 30 vapores. La última etapa la cubrió a partir del año 1872 la flota de vapores de la familia Millán, como casi todos los que tuvieron los vapores gaditanos con base en Cádiz, por ser gaditanos o radicados en Cádiz sus propietarios. Y así fue hasta la noche del 9 de julio de 1929, cuando el último vapor de los Millán, el Cádiz, estando atracado en el muelle del vapor y al quedarse sin agua su caldera, explotó. Se llevó el vapor por delante, destrozó también el muelle del vapor y causó la muerte a Joaquín Cano Carichi, un popular vendedor de coquina que acostumbraba a pernoctar en el vapor como guardia. Y así terminó, después de 89 años, la historia de los vapores entre el puerto y Cádiz. Tras la explosión del Cádiz, Antonio Millán fue a Sevilla, donde se celebraba la exposición iberoamericana, y allí contactó con un gallego, Antonio Fernández, al que apodaban el Adriano, que 2 años antes había construido para que navegara en la ría de Ferrol el Adriano, y lo trajo a Sevilla para hacer ruta turística por el Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar, y Antonio Millán le ofreció que se hiciera cargo del servicio de vapores, a condición, como así sería
durante los primeros meses, los Millán continuaran siendo los consignatarios de la línea. Y así fue como el Adriano I se vino para el puerto y se hizo portuense y gaditano. A pesar de que el Adriano I no tenía calado, el fondo lo tenía plano, dado que se construyó para navegar por las rías de Ferrol, tuvo una larga y buena vida el Adriano, hasta el año 1955, en que se varó a orillas del Guadalete, en el varadero de Pastrana, y fue desguazado de muy malas maneras para la venta de sus materiales. Desde 1934, en plena República, el Adriano I compartió las travesías con un hermano menor, el Adriano II, también construido por el Antonio Fernández el Adriano, con su diseño, su financiación en la ría de Ferrol, en la playa, un pequeño astillero que tenía el Adriano en la playa de Maniños. El Adriano II fue el más bonito de la saga, el más esbelto, más elegante, el que tenía unas hechuras más marineras y capaz para 400 pasajeros en sus tres alturas, la cubierta, sobrecubierta y el toldillo. Fue el vapor que quedó inmortalizado en el paso doble de Paco Alba, que cantaron los hombres del mar en el carnaval o las fiestas típicas gaditanas de 1956. Más blanco ni más bonito, en todo el muelle de ahí. Hay vaporcito del puerto cuando en ti me embarco, cuando en ti navego. Me contagian los recuerdos de tu viejos sueños marineros. Hay vaporcito del puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría de ese muelle tan hermoso, con ese rumbo garboso, con de cruzar la bahía. El Adriano II cumplió su función hasta 1982, cuando fue varado en la margen izquierda del Guadalete y también fue desguazado de malas maneras, como el primero. Desde 1955 compartió las travesías con el Adriano III, que se construyó en la ría de Vigo, en San Adrián de Cobres, no ya de la mano de Antonio Fernández, porque había fallecido en 1946, sino de sus sobrinos, los Fernández San Juan. El Adriano III se construyó a la antigua, con madera de roble para el armazón, tablones de pino gallego para el casco y acacia brava para las cubiertas y los camarotes. Tenía 25 metros de eslora, 6 de manga, desplazaba 117 toneladas, tenía una capacidad para 200 pasajeros y costó 2 millones de pesetas. Y pasó los años y pasó las décadas con el buen gobierno del recordado y admirable Pepe el del Vapor, José Fernández San Juan, hasta que la ciaga tarde del 30 de agosto de 2011, Pepe había fallecido hacía poco. Al entrar en la dársena de Cádiz, digamos que por un despiste somnoliento, chocó el barco contra la punta del Sato, se le abrió una vía de agua en el casco, pudo llegar hasta el muelle Reina Victoria y ya se hundió. Lo reflotaron, lo llevaron a Navantia San Fernando para un primer reconocimiento y reparación y lo trajeron remolcado hasta aquí, hasta el varadero del Guadalete. Decía que el Adriano III cubrió la penúltima etapa de una milenaria tradición, que hoy continúan los catamaranes. Y vendrán nuevos empresarios y nuevos barcos y continuará la tradición. No tanto como un medio de transporte rápido, porque para eso están los catamaranes, sino que se realizarán viajes de recreo por las aguas de la
mítica y hermosa bahía de Cádiz por distintos puntos de la bahía. Que así sea y que todos lo veamos. Por favor, señor alcalde, arregle el vaporcito ya.